En este video trabajaremos con una herramienta muy útil que se encuentra en el panel de configuración. Se llama One Shot o disparos de programación. Estos nos sirven para modificar al objeto y para ubicarlo en posiciones o poses específicas. Además, nos sirve para ejecutar programaciones de prueba y así verificar los movimientos que deseamos que realice el objeto. Vamos a realizar la siguiente programación. El muñeco de nieve volverá a ver hacia la cámara, sonreirá, levanta el brazo y mueve la mano saludando. Al analizar los movimientos que debe de hacer, necesitamos realizar un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de reglas o instrucciones bien definidas y ordenadas que permiten realizar una actividad mediante una secuencia de pasos para resolver problemas. En este caso debemos de descomponer el problema en partes. Así, el muñeco de nieve debe de mover la cabeza y sonreír, levantar el brazo y mover la mano y saludar. Vamos a realizar el algoritmo para mover la cabeza. Esta debe de doblar el cuello hacia la derecha un poco, debe de girar el cuello hacia la derecha y además debe de girar la boca hacia adelante para poder abrirla. El procedimiento para mover el brazo debe de girar el hombro izquierdo hacia arriba para levantar toda la mano, un poco. Debe de girar además el codo izquierdo un poco y doblar la mano izquierda hacia la derecha un poco. El procedimiento para mover la mano debe de girar la mano hacia la derecha y hacia la izquierda un poco. Para realizar las pruebas de programación, lo primero que debo de hacer es, en el panel de configuración, seleccionar el objeto que yo deseo que se mueva. En este caso sería el muñeco de nieve. Se pondrá un aro amarillo indicando que está seleccionado. Luego vamos a ir a los one shots o disparos de programación. En esta puedo ejecutar los procedimientos para realizar pruebas o dejar al muñeco con diferentes posiciones ya predeterminadas. Recuerde que si ejecuto un disparo de programación al objeto, este quedará con esa posición. Entonces, si no es un movimiento que tiene que estar predeterminado y este procedimiento se va a utilizar en la programación, debo de deshacerlo. Esto lo puedo hacer con las teclas Control Z. Siempre que se realicen pruebas, debo de deshacer el movimiento en el que está quedando el objeto. En este caso, lo primero que vamos a hacer es realizar la prueba del cuello. Para esto, vamos a ir a la parte del muñeco que yo deseo mover. En este caso sería el cuello. Se pondrán unos aros de colores donde indica la parte que estoy seleccionando. Luego voy a ir a aplicarle un disparo de programación. En este caso, lo que voy a hacer es que el cuello doble un poco. Por ejemplo, 0,5. Al aplicarlo, el muñeco gira demasiado. Entonces, con las teclas Control Z, deshago ese movimiento y lo vuelvo a aplicar. De esta forma voy realizando las pruebas y me voy dando cuenta cuál efecto es el que sirve para mi programación. Por ejemplo, 0,05. Es un pequeño movimiento hacia el lado derecho. Y ahí ya podemos hacer que el muñeco vuelva a ver hacia la cámara. El otro movimiento es que gire un poquito la cabeza hacia la derecha. Y de la misma forma, con este elemento, puedo hacer que se aplique un número que yo determine. Y además tenía que abrir la boca. En este caso debemos de cambiar la parte que se va a programar del muñeco. En este caso la boca. Y aplicarle el procedimiento de girar hacia adelante
un poco. Al realizar las pruebas tengo que deshacer esos movimientos y lo voy a ir a aplicar en el código en un procedimiento. Este procedimiento lo voy a crear en la clase bípedos para que tanto Yeti como el hombre de nieve y todos los bípedos que tenga dentro de esta clase lo puedan realizar. Aquí creamos el procedimiento que se va a llamar mover cabeza. Como ya había hecho las pruebas, lo que debo de hacer es seleccionar el bloque de programación que habíamos probado. Debo de tener mucho cuidado. En este caso, todo el bípedo va a tener este movimiento. Lo que yo necesito es que sea el cuello del bípedo. Luego voy a ir a doblar hacia la derecha un poco el cuello. Y por último, vamos a hacer que abra la boca. Para poder ejecutar este programa lo debo de llamar desde mi primer método bípedo que se necesita programar. Y acá voy a seleccionar al objeto que necesito que haga la programación y ya aquí estaría el procedimiento que acabo de crear. Al ejecutarlo, veremos el movimiento que realiza. Ahora necesito realizar lo mismo para mover el brazo y para mover la mano. Entonces voy a ir a crear estos procedimientos en el bípedo. Y como yo ya había realizado las pruebas, lo que me corresponde es agregar la programación. En este caso podemos seleccionar también desde esta parte la parte del bípedo que necesitamos programar. En este caso sería mover el brazo izquierdo. Y sería el hombro del brazo izquierdo. Tendríamos los procedimientos de doblar el hombro hacia atrás un poco, doblar el codo un poco hacia atrás y doblar o rodar la mano hacia la derecha. Esto lo llamamos desde mi primer método, seleccionando el objeto y agregando el bloque de programación o el procedimiento a mi primer método. Entonces el muñeco de nieve realizará los movimientos en secuencia. Lo que nos faltaría sería crear el procedimiento para la mano. En el bípedo creamos el procedimiento . Realizo la programación. Si tengo alguna duda de cómo se realiza, puedo volver a la escena y aquí probar con One Shots cómo realizo esta programación. Por ejemplo, al muñeco de nieve necesito moverle la mano. Entonces voy a buscar cuál es la parte que yo necesito mover y ella se va a seleccionar. Luego le voy a aplicar el disparo de programación para mover hacia un lado o hacia el otro dependiendo de lo que yo necesite hacer. Por ejemplo, en este caso, con este podemos ver que la mano va a girar hacia un lado y luego va a girar hacia el otro lado. Entonces, al realizar esta programación, lo que me queda es agregarlo en mi primer método, seleccionando el muñeco de nieve y agregando el procedimiento. Pero como podemos ver, el movimiento es un poco lento y secuencial. Para variar esto,
tenemos estos bloques que están aquí abajo que se llaman controles. Con ellos tenemos dos herramientas muy útiles, que son Do in Order o Do Together, que es para hacer las cosas en orden o hacer las cosas juntas. En este caso podríamos mover el brazo y la mano de manera conjunta para que el movimiento se vea más real. Además, puedo agregarle al brazo un movimiento similar para que lo haga más real. Y al ejecutarlo, veremos el movimiento nuevamente. Otro aspecto muy importante que podemos utilizar con los controles es la repetición. Por ejemplo, yo necesito que la mano se mueva al menos 3 veces. Entonces selecciono este bloque y coloco dentro de él los bloques que necesito que se repitan. En este caso seleccione el número 3, pero puede ser la cantidad de repeticiones que ustedes necesiten. Y veremos la programación. Si necesito que las programaciones las haga un poco más rápido, selecciono este bloque, le pongo duración y puedo hacer que sea más rápido. Pero en ese caso va a ser solamente la mano. Puedo hacerlo también en el brazo. Y además, en mi primer método, le voy a agregar un delay. Esto es un tiempo para que se pueda ver mejor la ejecución de la programación de 1 segundo. Entonces, el programa iniciará hasta después de 1 segundo a mover la cabeza, mover el brazo y mover la mano. Ahí nos vuelve a ver y saluda. Al igual, en la cabeza puedo aplicar el Do Together para que lo haga en conjunto, con un tiempo menor. Y al aplicarlo, se verá de esta forma. Lo único que nos faltaría es agregar el decir en el muñeco y lo probamos. Recuerden que la programación la realizamos en bípedos, entonces todos los bípedos que tenemos en nuestra escena van a poder ser programados de la misma manera. Simplemente presionando la tecla Control, dando clic y sosteniendo, puedo arrastrar y duplicar el bloque de programación. Y luego lo que hago es cambiarle el nombre. Luego vuelvo a duplicar y lo aplico sobre el otro Yeti. Y así es como se verá el programa en ejecución.